Cada semana, Estados Unidos lanza 15 millones de moscas desde aviones sobre Panamá. No se trata de insectos corrientes, mutilan y matan al ganado. Pueden incluso infectar a los humanos. Y hay fábricas enteras en Estados Unidos donde se crían estas moscas. Pero lo más importante es que a los gobiernos del resto del mundo no les importa en absoluto que les echen las moscas encima. O tal vez tienen miedo de responder o no son conscientes de todo esto. ¿Qué está pasando y qué sentido tiene? Un recordatorio discreto para que no te olvides de poner likes si se te olvida hacerlo. Un café delicioso y hablaremos sobre todo eso en detalle. Así que este es el lugar. Puedes llamarlo granja o fábrica. Algunos incluso lo llaman factoría. Pero la cuestión es que aquí es donde se crían las moscas. La primera fábrica de este tipo de la historia se construyó en Mission, Texas, para producir hasta 200 millones de moscas a la semana. Como las moscas de las que hablamos hoy pertenecen a la familia Califoridae o los califóridos, prefieren comer carne viva. Sí, es exactamente como te lo imaginaste. Por eso alimentar a los insectos a escala de toda una planta era originalmente un terrible enigma logístico, terrible y repugnante. Al principio, los científicos del Departamento de Agricultura daban a las larvas de mosca una mezcla de carne picada caliente y sangre de vaca, pero la carne era cara. En varias ocasiones sustituyeron la ternera por carnes más baratas, como pulmón de caballo, ballena, cerdo o vaca. E incluso se utilizó carne de nutria, un agresivo roedor que por entonces estaba apoderando de Luisiana. En 1962, las moscas de la planta de Mission consumían 108 toneladas de carne y 38.000 litros de sangre a la semana. Solo imagínate esos volúmenes. Pero no basta con criar las moscas, había que transportarlas al lugar de las pruebas, y eso resultó ser un problema. Apestaban tanto que las compañías aéreas se negaron a tratar con la carga hasta que los trabajadores empezaron a rociar las cajas de moscas con colonia. La planta de Mission cerró en 1981, cuando la cría de moscas se trasladó a México y luego a Panamá. En la actualidad, la peligrosa fábrica de moscas de Panamá se encuentra en una antigua plantación de caña de azúcar, a unos 32 kilómetros al este de la capital del país. A diferencia del sistema de alimentación original, las larvas ya no reciben carne cruda, sino proteínas de animales. Francamente, más vale que sea carne. La dieta actual es una mezcla más económica de sangre en polvo, leche y huevos, reconstituida y espesada con celulosa. Cuando esto se da a las larvas, el pienso parece aguas residuales. Los insectos, sin embargo, parecen contentos, aunque apenas se dan cuenta de que están recibiendo un montón de atención. 115 personas trabajan aquí para mantener la planta en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días produciendo 20 millones de moscas a la semana. Esos 20 millones de moscas se crían en un laberinto de hormigón sin ventanas. Cada sala de la planta se mantiene a una temperatura y humedad óptimas para una fase concreta del desarrollo de la mosca. Por ejemplo, las larvas eclosionan en una sala calentada a 39 grados, lo que imita la temperatura corporal de un animal infectado. Tras la eclosión, se llevan a salas más frías donde se alimentan y se convierten en pupas. Una máquina industrial reconvertida para contar pastillas escupe 450 mililitros de pupas a la vez en bandejas de aluminio, que luego se apilan de 50 en 50. Sí, es una auténtica maquinaria de fábrica. Las moscas solo tardan 2 días en emerger. Se trasladan a una cámara frigorífica donde los insectos entran en hibernación. Parecen estar muertas, pero en realidad solo están durmiendo. A continuación, las moscas aletargadas se colocan en una caja metálica del tamaño de una lavadora y se cargan en un avión. El viaje continúa. Ahora hay que soltar las moscas en el lugar designado. Un pequeño avión turbohélice cargado con 2 millones de moscas es uno de los muchos que en su día fueron aviones militares, pero que ahora sirven para esparcir los mortíferos insectos. Los aviones han sido equipados con una máquina de dispersión que gira constantemente y escupe las moscas fuera del fuselaje de la aeronave. Y si esto no te parece muy avanzado tecnológicamente, antes un técnico lo hacía a mano. Lanzaba pequeñas cajas de cartón con moscas fuera del avión, pero a veces las cajas no se abrían con el impacto y las moscas morían dentro. En fin, ahora sigue siendo bastante moderno. El avión, por cierto, vuela bajo, a una altitud de no más de 450 metros. Así que, lo único que tienen que hacer las moscas es despertarse y volar. Y se despiertan por el calor, y salen volando en distintas direcciones, abarrotando la zona. Y ahora, ya dispersas las moscas, toca conocerlas mejor. Las Cocleomia horminoborax son insectos de grandes ojos rojos y cuerpo azul verdoso metálico.
una típica mosca de la carne por descripción. Probablemente las hayas visto. Pero lo que importa son los detalles. Tras el apareamiento, las hembras ponen huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, y cuando las larvas salen de los huevos, se comen la carne circundante. Tras alimentarse adecuadamente, las larvas caen de las heridas, pupan y nace una nueva generación de moscas. Durante mucho tiempo, estas moscas fueron la pesadilla de los agricultores. Conseguían introducirse en el cuerpo del ganado a través de cualquier orificio de la piel. Ombligos de temeros recién nacidos, arañazos de alambre de espino, incluso la picadura de una garrapata. Las moscas se bastan con una zona tan diminuta y desprotegida. Cuando abandonan al animal, lo dejan morir, dolorosamente. Y estas moscas han matado ganado por valor de millones de dólares cada año en el sur de Estados Unidos. Su área de distribución se extendía desde Florida hasta California, y las moscas infectaban a todos los animales vivos de sangre caliente, no solo al ganado, sino también a ciervos, ardillas, animales domésticos e incluso a veces a los seres humanos. Las moscas en general no pueden ser llamadas fastidiosas. Lo principal que la carne estaba viva y caliente, y luego dolor insoportable del anfitrión, y a menudo la muerte. Pero no es casualidad que hable de las moscas en Estados Unidos en pasado. Durante miles de años, las moscas y sus voraces larvas han sido un horrible hecho de la vida en Estados Unidos. Era imposible escapar de ellas o deshacerse de ellas porque ¿cómo deshacerse de las moscas que están en todas partes donde hay comida y calor suficiente para comer? En la década de 1950, sin embargo, los ganaderos estadounidenses empezaron a pensar seriamente en un mundo sin moscas. A instancias suyas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos empezó a hacer algo al respecto, y ganó. Las moscas fueron exterminadas primero en Estados Unidos y luego en México y Centroamérica, donde solo quedó una estrecha franja de tierra, el Istmo de Panamá. Esta es la parte más estrecha de América Central que conecta los continentes. El exterminio comenzó en 1951, cuando un grupo de científicos del Departamento de Agricultura, los mismos a los que recurrieron los ganaderos, empezaron a soltar machos de mosca en la isla de Sanibel, frente a la costa de Florida. Y no cualquier macho, sino machos estériles. Este es un detalle muy importante, y pronto verás por qué. Sin embargo, no ocurría nada. Los científicos insistieron, las moscas también, y así hasta que se hizo una nueva suelta de machos más lejos, en la isla de Curazao. Y ocurrió un milagro. Las moscas desaparecieron por completo de la isla en un par de meses. A partir de aquí comenzó un tranquilo y valiente proyecto de reorganización del hábitat ganadero. Con el tiempo cambió la vida de muchos animales, ganado, ciervos y personas de todo el continente norteamericano. Consiguiendo el apoyo de funcionarios estatales y federales, en 1957 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó una campaña para erradicar las alimañas carnívoras al este del río Mississippi. Cuando 2 años más tarde tuvo éxito, los ganaderos de Texas, Luisiana, Nuevo México, Arizona y California empezaron a exigir lo mismo para ellos. Finalmente, Estados Unidos declaró oficialmente la victoria sobre la peligrosa mosca en 1966, pero una barrera de insectos estériles en la frontera con México resultó ineficaz, y la alejaron, otra vez y otra vez. En 1985, los científicos propusieron una barrera en el Istmo de Panamá, y el lugar no fue elegido por casualidad. Hoy en día, el programa de control de la mosca cuesta $15 millones al año. Es mucho, pero se supone que el programa ahorra a la agricultura $796 millones anuales, por lo que se considera una de las historias entomológicas más exitosas de todos los tiempos. En definitiva, es bien merecido. Pero espera, ¿qué relación tiene todo esto? Moscas, aviones, barreras… En realidad es bastante sencillo. La cuestión es que exterminar moscas es una tarea, en general, no tan difícil, pero frenar una nueva oleada invasora es otra muy distinta, y para ello se crea la barrera invisible. Se mantiene gracias al esfuerzo de las personas. Cada semana los aviones dejan caer sobre la selva 14,7 millones de moscas macho esterilizadas, y en Panamá, una planta de cría de estos peligrosos insectos que funciona las 24 horas del día. Pero eso es solo una parte del trabajo. Los inspectores recorren miles de kilómetros cuadrados en moto, barco y a caballo en busca de las ocasionales larvas de mosca al norte de la barrera. El más mínimo paso en falso y todo el trabajo que la gente ha estado haciendo durante décadas quedará destruido. Piénsalo, la barrera transcontinental contra las moscas de la carne lleva 50 años, y solo porque todos los implicados se toman su trabajo lo más en serio posible. Pero, ¿por qué la barrera se encuentra específicamente en el Istmo de Panamá? Bueno, la propia decisión del gobierno estadounidense de erradicar las moscas de la carne lejos de su territorio, en América Central, tenía que ver con el dinero.
Proteger el ganado estadounidense lanzando moscas estériles sobre el estrecho istmo de Panamá es mucho más barato que mantener una barrera, por virtual que sea, en la frontera entre Estados Unidos y México. Por cierto, son 3.145 kilómetros. Ahora unas palabras sobre la esterilización. El plan para controlar las moscas de la carne se desarrolló observándolas en el laboratorio. Allí los científicos descubrieron que las hembras solo se aparean una vez en su vida. Es decir, si una hembra consigue un macho estéril que no le permita tener descendencia, se acabó. Esa mosca no podrá reproducirse nunca más. ¿Te parece? Es una idea brillante. Si liberas machos estériles en el ambiente, las moscas de la carne dejarán de existir muy rápidamente. De hecho, eso es exactamente lo que la gente está haciendo ahora. Criar moscas en fábricas, esterilizarlas y liberarlas en la naturaleza. La esterilización requería mucho trabajo. Cuando nació la idea, ningún experto sabía cómo hacer algo así. Por cierto, fue el entomólogo Edward Knipling, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quien tuvo la idea de la esterilización. De niño, libraba una guerra constante contra las plagas de insectos en la granja familiar de Texas, por lo que la historia le resultaba muy personal. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial, y el científico y su equipo se ocuparon de problemas más acuciantes. Cuando Knipling volvió a las moscas de la carne, ya sabía que las altas dosis de radiación dañan las células y los tejidos humanos. Así que se le ocurrió la idea de esterilizar de este modo las larvas de mosca de la carne. Para ello, los científicos las hicieron pasar por una máquina de rayos X, experimentando con diferentes fases de desarrollo y niveles de radiación. Necesitaban larvas que estuvieran lo suficientemente dañadas como para resultar estériles, pero no tanto como para no atraer a una pareja en la naturaleza, y se encontró la fórmula óptima. Y quizás tú, como yo, estés pensando, ¿así podríamos exterminar todas estas moscas de una vez y vivir en paz? ¿Esparcir los machos esterilizados por todas partes, esperar y... voilà? Pues no. Es imposible, porque esta mosca habita en toda Sudamérica, quiero decir, toda ella. Por lo tanto, se necesitarían un montón de plantas adicionales para cultivar moscas estériles, y también un número enorme de aviones, combustible, permisos de vuelo. Al fin y al cabo, también hace falta mucha gente, por no mencionar el acuerdo de todos los gobiernos de todos los países, las opiniones de los ecologistas, etc. En resumen, no es una opción. Y si te preocupa que las moscas escapen un día de la fábrica y creen un apocalipsis de moscas, eso también es imposible. Es decir, puede que se escapen, pero no ocurrirá nada terrible, porque las moscas se esterilizan muy rápidamente. Así que simplemente vivirán un poco en la naturaleza y morirán sin dejar descendencia. Ahora bien, si la barrera desaparece de repente, eso es grave. Un ejemplo sencillo son los Cayos de Florida. Es un lugar donde los ciervos están por todas partes y la gente está acostumbrada a ellos. Así que, cuando los ciervos empezaron a actuar raro en el verano de 2016, la gente se dio cuenta. Los animales empezaron a mover la cabeza de forma errática, como si intentaran sacudirse algo, y entonces se abrieron heridas en sus cabezas, grandes y horripilantes heridas abiertas que dejaban al descubierto los huesos blancos. Parecía que alguien se estaba comiendo vivo al ciervo. Ese alguien resultó ser una mosca de la carne. La buena noticia es que el brote ha sido suprimido. Para ello se soltaron urgentemente moscas esterilizadas en las islas y todo fue bien. Pero lo interesante es que nadie sabe exactamente cómo las moscas capaces de reproducirse acabaron en los Cayos de Florida en primer lugar. A día de hoy sigue siendo un misterio. Y en otros países, en general hay dos tipos de moscas de la carne, las del Viejo Mundo y las del Nuevo Mundo. Las moscas del Nuevo Mundo son de las que hablo a lo largo del vídeo. Las moscas del Viejo Mundo se encuentran en la mayor parte de África tropical y subtropical, partes de Oriente Medio, India, Sudeste Asiático y Papúa Nueva Guinea. Y allí, la mosca de la carne sigue siendo un problema. Incluso países sudamericanos como Uruguay han preguntado de vez en cuando sobre la posibilidad de erradicar el parásito, porque las moscas de la carne realmente causan muchas pérdidas y sufrimiento. Pero el problema es que solo se puede acabar con estos insectos juntos, como con las cucarachas. Mira, aquí hay un país y hace frontera con otros países. Así es como suele ser. Pero si te deshaces de la mosca de la carne solo en el territorio de un país, rápidamente llegarán refuerzos del país vecino. Aunque se suelten allí varios miles de millones de machos esterilizados, bastarán un par de moscas vecinas normales para anular todos los esfuerzos. Así que, por desgracia, hacer algo así en un solo país es simplemente inútil, y que los países de todo el continente se unan contra la mosca de la carne es poco probable. Solo los Estados Unidos tienen suerte en este sentido. Tienen una buena ubicación para crear una pequeña barrera y mantenerla. Bueno, y dinero. El dinero siempre decide. ¿Estás aquí al final del vídeo? Me debes un like. ¡Hasta luego!